Muy bien. Entonces, la semana pasada terminamos con ejercicios sobre las rectas, como hicimos varios ejercicios sobre ellos. La mayoría de ustedes los terminó todos y me parece muy bien que los hayan hecho. Creo que es el curso en el que mejor les ha ido hasta el momento de los que he hecho antes. Entonces, vamos bien, vamos bien. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar algunos problemas aquí un poco distintos, un poco más, digamos, con más nivel. ¿Algunos de ustedes trabajaron estos? ¿Estos los hicieron? Bueno, estos no los hemos hecho. Vamos a dejarlos ahí pendientes para poder trabajar con la función cuadrática. Bueno, entonces, la función cuadrática de nuevo es un polinomio, ¿no? Recuerda que estamos viendo polinomios. El polinomio que vimos anteriormente era el polinomio de grado 1, que es al final una recta, ¿no? Y ahora vamos a ver el polinomio de grado 2. Y el polinomio de grado 2, pues es el famoso, o bueno, la famosa ecuación cuadrática. Es de grado 2, pues porque el mayor exponente es el 2. Entonces, como ustedes bien saben, la ecuación cuadrática tiene forma de una parábola, ¿no? Una parábola, una carita feliz, o puede ser también una parábola invertida, ¿no? Así, carita triste. Entonces lo que determina si es una parábola carita feliz como esta o carita triste como esta, pues es el signo del coeficiente principal. Si el coeficiente principal, que en este caso es A, es positivo, entonces tenemos carita feliz. Y si es negativo, esto sí es positivo. Y si es negativo, tenemos carita triste. Bien. Entonces eso es para que recuerden cómo se grafica la ecuación cuadrática. Ahora, tenemos la parte más importante de la cuadrática, de la función cuadrática y en particular de la parábola, que es esta forma, ¿no? Esta forma que tiene la función cuadrática se llama una parábola. Lo más, digamos, interesante aquí es el vértice, es el punto más bajo. El punto más bajo de una parábola, cuando el coeficiente principal es positivo, se llama vértice. Cuando el coeficiente principal es negativo, no sería el punto más bajo, sino sería el punto más alto, porque el vértice vendría siendo este puntico aquí arribita. Entonces, ese es el vértice de una parábola. Y entonces, ustedes probablemente conozcan la ecuación cuadrática en esta forma, pero uno puede escribirlo en su forma normal. Su forma normal se escribe de esta manera. Esto de aquí y esto de aquí son lo mismo. La diferencia es pues que estos valores de h y de k dependen de b y de c. ¿Y qué es hk? H, k es la coordenada del vértice. Entonces aquí podemos ver, esto es h, k. Es la coordenada del vértice, ¿sí? Entonces, si yo conozco el vértice, yo puedo escribirlo en la forma normal, y a partir de la forma normal podemos escribir en la forma, digamos, tradicional que conocemos nosotros, ax cuadrado más bx más c. Bien, entonces, primero tratemos de entender cómo se relacionan estas dos ecuaciones, la forma normal y la forma cuadrática. Vamos a venir por acá. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la forma cuadrática, ¿no? La normal, pero la tradicional fx igual a x cuadrado más bx más c. Esto es
la forma canónica. Bien. Y la otra opción es la normal, que es a por x menos h al cuadrado más k. Como les digo, ambas significan, ambas describen lo mismo. Hay una relación entre esto b y c y este el hk. Fíjense que si elaboramos un poco más en esta primera, en esta de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es a, y voy a distribuir, hacer el producto notable de x menos h al cuadrado. Recuerden que esto no es esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Esto está bien? ¿Así da? Recuerden que esto es de esos que vimos al principio de la clase, esto no está bien. Cada vez que vean un x menos h al cuadrado, es decir, esto es un binomio al cuadrado, entonces tenemos que aplicar el producto notable o el trinomio cuadrado perfecto o binomio de Newton. No sé cómo lo aprendí en el colegio, pero pues es algo que uno aprende en el colegio. Entonces esto queda 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, ¿no? Sí, vuelvo, insisto, si esto les parece chino, entonces quiere decir que tienen que estudiar un poquito lo que son los productos notables. Muy bien, entonces ya cuando lo tenemos así, pues lo podemos distribuir aún más. Distribuimos la A. Voy a escribirlo de esta manera para que sea más fácil entenderlo. C cuadrado más K. ¿Sí? Y al final esto lo puedo escribir de esta manera. AX cuadrado más, y voy a voy a colocarlo así para que se parezca. X más, y esto lo voy a poner aquí como así. Fíjense por qué lo escribí así. Porque aquí vamos a poder ver la relación que hay entre la forma normal y la forma canónica. Por aquí esto es como si fuera A más, aquí hay un B, X más, y aquí hay un C. Si ven lo que hice, simplemente expandí esto de aquí y llegué a una forma que se parece mucho a esta. Y entonces al final así es como se relacionan. Es decir, si yo la tengo en la forma normal, lo que yo voy a tener es que la A pues corresponde a la A, ¿no? ¿Qué pasa? Que el B, ¿a qué corresponde? Fíjense que es menos 2AH. Y el C corresponde al AH cuadrado más K. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo en la forma normal, yo puedo pasarlo a la forma canónica a partir de estas igualdades que están aquí. Bien. Entonces, si yo tengo el vértice de una función, yo puedo saber, perdón, de una ecuación cuadrática, yo puedo encontrar cuál es su ecuación de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? A, B y C, y quisiera escribirlo de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, veamos. Yo tengo f de x igual a x cuadrado más bx. Entonces yo, Dios mío, pero esta gente...
Listo, sigamos. Entonces, tenemos ax cuadrado más bx más c y queremos pasarlo a la forma normal, es decir, queremos escribirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo que es completar el cuadrado, ¿sí? Completar el cuadrado. Entonces, no sé si ustedes recuerdan. Ax cuadrado bx más algo aquí, algo que va aquí, que completaría el cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí, voy a ponerle m más c menos m, donde m es simplemente un valor que va a completar el cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan del colegio cuando los ponían a completar cuadrados? En las actualizaciones les decía, bueno, vamos a completar el cuadrado y completaban el cuadrado. ¿Y se acuerdan o no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo debía, qué debía sumar pues para que fuera, para completar el cuadrado? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Pero, o sea, yo acabo de llegar, eso es factorización, ¿cierto? Sí, eso es factorización. Ok, ok. Este, el número pues que está en la mitad. ¿Cómo? El número que está en la mitad, es decir, B, ¿no? Mm, bueno, no, o sea, digamos, esto lo que uno puede hacer es escribirlo de esta manera. X cuadrado más b sobre a x. Bueno, voy a dejar este aquí como que simplemente vamos a sumarle algo ahí. ¿Sí? Más ese algo. Profe, ¿puede repetir eso último? Que se me fue el internet por un momento. Ya va. Fíjense, lo que hice aquí es, vamos a factorizar esta A. Recuerde que queremos convertirlo en algo así. ¿Sí? Entonces necesitamos A por un cuadrado más K. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a factorizar el A. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto que está aquí. Vamos a sumarle algo que no conocemos todavía. ¿Sí? Pero que haría que esto se convirtiera en un cuadrado. Y entonces como le sumo este algo, fíjese que este algo es A por M. Le resto A por M. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Algún problema hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Profe, yo no entendí esa última parte. Completar el cuadrado. Vamos a completar el cuadrado. Para completar el cuadrado necesitamos sumarle algo, para que esto se convierta en algo como esto. A x, en este caso, más algo al cuadrado. Eso es lo que yo quiero. Quiero que esto que está aquí sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí se acuerdan de lo que es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda de lo que es un trinomio cuadrado perfecto? Algo de esta forma. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, Sí. profe. Bueno, pues es que eso es lo que estamos tratando de lograr. Estamos buscando una manera de encontrar una cosa así que se pueda factorizar de esta manera. Esto se llama completar el cuadrado. Entonces, fíjense que tenemos este x cuadrado más b sobre ax, le sumo algo. No sabemos cuánto es ese algo, pero ese algo tiene que convertirme
en un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces fíjense que si esto es x cuadrado y esto es b sobre ax, esto tiene que tener una forma específica para que sea de este estilo. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí, voy a escribirlo de otra manera para que lo vean más fácil. Por ejemplo, x más z al cuadrado igual a x cuadrado más 2zx más z cuadrado. Y entonces fíjense que lo que tenemos aquí, x cuadrado, este b sobre a viene siendo el z. B sobre a viene siendo este 2z. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Entonces, si este b sobre a es 2z, este m, ¿quién será? Será z cuadrado. Z cuadrado. Entonces tendríamos que saber cuánto es z. Entonces, si 2z es igual a b sobre a, que fue lo que mirábamos allá arriba. Voy a borrar esto para que no crean que tiene que ver con esto. Esto no. 2z es igual a b sobre a. Entonces, z es igual a b sobre 2a. ¿Sí? Y por lo tanto, z cuadrado es b al cuadrado sobre 4a cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este m aquí, que yo llamé m, ese m es lo mismo que z cuadrado, y z cuadrado es b cuadrado sobre 4a cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Profe, porque es 4. Pues porque estoy elevando esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Recuerden que Entonces, para pero elevar, en ese caso no sería mejor ponerle como paréntesis a todo y ponerlo al cuadrado. da igual, da igual. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que este m, para yo convertirlo en un cuadrado perfecto, tiene que ser de la forma b cuadrado sobre 4a cuadrado. Y entonces, en lugar de menos a por m, es menos a por b cuadrado sobre 4a cuadrado. ¿Sí? Porque le reemplazamos el m por eso. Y bueno, y aquí mejor se nos va una aquí. Simplificamos y nos queda esto de aquí. Bien. Y entonces, ¿esto qué significa? Que esto de aquí, esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces esto de aquí es b sobre 2a. O sea, yo puedo factorizar esto que está aquí de esta forma. Bien. Entonces aquí lo que me queda es que esto de aquí, todo esto de aquí es a por x más b sobre 2a al cuadrado más c menos b cuadrado sobre 4a. ¿Sí lo Profe, ven? pero eso, sí, pero eso lo podemos seguir simplificando, ¿no? ¿Dónde? Es decir, cuando uno multiplique a por x más a por b sobre 2a, o destruimos el paréntesis con la potencia. O sea, lo que pasa es que si destruye el paréntesis, se vuelve. Si destruye el paréntesis, llega a esto otra vez. Y entonces pierde la gracia. Y de Ah, ok, hecho, ok. uno no puede llegar y decir que esto es a por x más ab sobre 2a cuadrado. ¿Por qué no?
¿Por qué estos dos, eso que escribí ahí está mal? Porque la A tiene que estar multiplicando todo. Pues la A está multiplicando a La todo A el mundo, después mire, solamente multiplicó por el multiplicaría la X X. y multiplica. No, y aquí, y si lo puse, aquí lo puse, mire. Ah, Porque se resuelve primero la potencia. sí, esto que acabé de escribir, esto está terriblemente mal. Esto es un no de esos rotundos que tienen que dejar de hacer. Esto está muy mal porque fíjense que aquí hay un cuadrado. O sea, la A está multiplicando a esto al cuadrado y yo no puedo distribuir si no tengo en cuenta que aquí hay un cuadrado. ¿Sí? Eso está, esto nunca más deben volverlo a pensar. Siempre, siempre que haya un paréntesis hay que tener cuidado de qué está actuando sobre el paréntesis. Recuerden que las potencias van primero. Entonces, esta A está multiplicando a todo esto al cuadrado, no solamente a esto de aquí adentro, sino a todo. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Pero de todos modos, bueno, independiente de eso, no vale la pena distribuir esa A porque volveríamos a lo mismo que teníamos antes. Y la idea que queremos es volverlo de esta forma. ¿Sí? Entonces, pero ya, fíjense que ya casi lo tenemos, estamos muy cerca. Porque esto ya lo puedo escribir de esta manera. Voy a escribirlo en verde. Esto ya lo puedo escribir como A por X menos B sobre 2A. Y fíjense por qué escribí eso así. Ya les voy a mostrar. Más C menos B cuadrado sobre 4A. Fíjense que aquí ya lo tenemos de esta forma. Porque tenemos X menos H al cuadrado más K. X menos esto al cuadrado más K. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya podemos tener las relaciones directas. Es decir, el H, bueno, el A viene siendo A. En la forma normal, la forma canónica da igual. Pero el H, ¿quién viene siendo? Viene siendo menos B sobre 2A. Y el K viene siendo C menos B cuadrado sobre 4A. Fíjense que de esa manera hemos logrado encontrar la relación que hay entre uno y el otro. ¿Sí? Aquí encontramos que si yo tengo A, B y C, perdón, que si yo tengo H y K y A, yo puedo encontrar A, B y C. Y aquí lo que tenemos es que si tenemos A, B y C, pues yo puedo encontrar H y K. ¿Sí ven? ¿Sí es claro esto? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, pero ya la operar Sí. en la otra. Ok, pero al operar K, no, la otra, la que está en adelante, la que tiene adelante. Al operar K, no me va a quedar con signo negativo y no impide que es con signo positivo. Porque C más paréntesis va a quedar. ¿Qué cosa? Aquí esto. Ajá. Porque esto va a ser negativo. Puede ser negativo o positivo. Esto. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué va a ser negativo solamente? Recuerda que estos son letras. C puede ser un millón. No, pues sí, claro. ¿Sí? Y lo mismo aquí. No necesariamente esto quiere decir que sea positivo. Porque si B es negativo, pues esto es positivo. ¿Sí? Si B es positivo, entonces esto es negativo. Todo depende. Lo que pasa es que como son variables, pues puede ser positivo o negativo. No sabemos. ¿Sí? Bien. ¿Sí es claro esto entonces? Ok. Entonces,
Ya hemos desarrollado, digamos, lo que es la relación que hay entre las dos maneras de expresar la ecuación cuadrática. Entonces ahora veamos eso cómo se ve, digamos, en una gráfica. Entonces esta es nuestra parábola y este es nuestro vértice. Recuerden que si el coeficiente principal negativo, tendríamos una parábola hacia abajo, ¿no? Y este es el vértice h, k. Pero entonces usualmente nosotros conocemos, la ecuación la tenemos es de esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos h y k? Pues entonces, si tenemos la ecuación de esta manera, la convertimos, sabemos h y k a partir de esta conversión que tenemos aquí, ¿sí? Y si al contrario tenemos h y k y queremos la ecuación, pues entonces los convertimos a partir de esto de aquí. Vamos a hacer un ejercicio para que esto se pueda apreciar más fácilmente. Dice, grafica usando las intersecciones y el vértice. Entonces, graficar esto de aquí. Tenemos la ecuación. Esa es la ecuación. Para poder graficar la parábola, ¿qué necesitamos? Necesitamos el vértice. ¿Sí? El vértice. Entonces necesitamos este h, k. Entonces esto es x cuadrado menos 2x menos 3. Pero lo que tenemos es que esto es x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, para graficar esta ecuación cuadrática, necesitamos saber cuál es su vértice. Aquí en este caso tenemos que a, ¿cuánto vale a? 1. 1, porque es lo que acompaña al x cuadrado. B valdría menos 2, C valdría menos 3. Entonces, si queremos hallar h, por ejemplo, entonces h es igual a ¿quién? Y ahora veremos aquí. H es igual a menos b sobre 2a. Entonces quiere decir menos b, es decir, 2 sobre 2a, es decir, 1 menos 3, 1 por menos 3 por 2. ¿Sí? Es decir, menos 6. ¿Sí? Entonces h es lo mismo que E es menos 1/3. ¿Y cuánto sería k? ¿Cómo, K profe? No entendí. sería, ¿De dónde salió el 6? ¿De dónde salió el 6? h es menos b sobre 2a. Esto aquí, menos b sobre 2a. ¿Sí? Entonces menos b es 2. Y 2a. Sí, perdón, me equivoqué. Perdón, sí. 2a simplemente 2 por 1. 2 por 1 viene siendo 2. ¿Sí? Sí, perdón, me confundí. Entonces, menos b, que viene siendo 2. ¿Sí? Porque b vale menos 2. B vale menos 2, por lo tanto menos b vale 2. Y 2a viene siendo 2 por 1. 2 por 1, 2. Entonces me da 1. ¿Y k qué es? ¿K qué es? K es c menos b al cuadrado sobre 4a. Entonces c, que es menos 3, menos b al cuadrado sobre 4a, es decir, menos b sobre 4a. ¿Lo están viendo o no lo están viendo?
¿Entiende lo que estoy haciendo? Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. H es igual a menos B sobre 2A. En esta ecuación que tenemos aquí, lo que tenemos es que B es igual a menos 2. A es igual a 1 y C es igual a menos 3. Entonces simplemente reemplazamos y ya. B es menos 2, entonces esto queda menos 2 sobre 2 por A, que es 2. Entonces este menos por menos más, entonces al final esto me queda simplemente 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Y luego viene el K. El K que es C menos B cuadrado sobre 4A. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que tenemos ahí, es decir, C viene siendo menos 3. C viene siendo menos 3 y el B cuadrado sobre 4A viene siendo ¿qué? Menos 2 al cuadrado, 4, entonces menos 4 sobre 4A, que es 4. ¿Sí? Y entonces esto que me queda, menos 3 menos 1 me da menos 4. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Listo? Entonces ya tenemos H y ya tenemos K. ¿Qué quiere decir? Que H es 1 y K es menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vértice de esta ecuación cuadrática está en la coordenada 1,4. ¿Sí? Digamos 1. Esto sería 4. Y este sería, el vértice está en la coordenada 1,-4. Perdón. ¿Sí? Ahí está el vértice. ¿Qué otra cosa se necesita para saber la ecuación cuadrática? Pues las intersecciones. Las intersecciones entonces con Y y con X, y eso ya lo vimos antes. Entonces, la intersección con Y, por ejemplo, recordamos cuál es la intersección con Y. ¿Cómo se halla la intersección con Y? Eso lo hicimos la semana antepasada, y ustedes dijeron que melo. ¿Cómo sabemos cuál es la intersección con Y de una función? Igualamos a X igual a 0. X igual a 0, exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es cuánto da f de 0. F de 0, ¿cuánto da? Entonces, bueno, 1 por 0, menos 2 por 0, menos 3. Es decir, f de 0 es menos 3. Entonces quiere decir que este punto de aquí, por donde cruza el eje Y, es menos 3. Y lo otro que necesitamos saber son las intersecciones con X. ¿Y cómo sabemos las intersecciones con X? Igualando la función a 0. Igualando a 0. Muy bien. Entonces lo que tenemos es x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Y aquí lo que se tiene que hacer es factorizar. Entonces lo que tenemos es x menos 3, x menos 3 por x más 2, más 1, perdón, igual a 0. Y de esa manera tenemos las dos intersecciones que son x igual a 3 y x igual a menos 1. Y tendríamos las dos intersecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que
esta gráfica corta aquí en -1 y por aquí en 3. ¿Sí? Sí. Y ahí tendríamos ya, digamos, todos los valores importantes que necesitaría para hacer la cuadrática. Fíjense que yo ya la había pintado desde antes, pero uno normalmente lo único que tiene es la ecuación. Entonces, lo que uno tendría que hacer es, bueno, yo tengo la ecuación, entonces, bueno, ya hallo el vértice y me da que es 1, -4. Entonces, bueno, 1, -4, entonces 1 y bajo 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el vértice. Hallo que la intersección en Y es en -3. Y hallo que las intersecciones en X es en -1 y en 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Ahí ya tengo cómo dibujar mi parábola. Entendiendo que este es el vértice, entonces este tiene que ser el punto más bajito. ¿Sí? Y ahí tendríamos desde 0 la gráfica de x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? F de x. Que esto lo hubiera podido escribir en la forma normal como x menos 1 al cuadrado más 4. Menos 4, perdón. ¿Por qué? Porque el vértice está en -1, perdón, en 1, -4. Y recordando que esto es x menos h al cuadrado más k. H es 1, k es -4. Entonces por eso lo podríamos escribir de esa manera. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos la ecuación escrita de las dos maneras. ¿Sí lo ven? ¿Preguntas? Hasta el momento. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Entonces, si tenemos la ecuación cuadrática, hallamos el vértice, hallamos las intersecciones, ya podemos graficarlo. Podemos escribirlo ya sea en la forma canónica o en la forma normal. Bueno, entonces, vamos a realizar este ejercicio de acá. Para cada una de las funciones cuadráticas, encuentre todas las intersecciones de la gráfica de f, exprese la función en la forma normal, encuentre el vértice y el eje de simetría y trace la gráfica de f, cuál es el rango de f, en qué intervalos f es creciente y decreciente. Entonces voy a hacer yo el primero y ustedes hacen el segundo. ¿Listo? Entonces, la A, voy a hacer la A. Entonces, encuentre todas las intersecciones de la gráfica de f. Entonces necesitamos las intersecciones con y. Intersecciones con y, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, f de 0. F de 0 es igual a ¿quién? Entonces 0 menos 2 por 0 menos 6 me da 12. Entonces la intersección con y es 12. Y ahora la intersección con x. Intersección con x. Entonces tengo que igualar a 0. Entonces x menos 2 por x menos 6 igual a 0. Y despejo, entonces me queda que las intersecciones con x son x igual a 2 y x igual a 6. ¿Sí? Perdón por esa raya ahí. Y con eso tendríamos las intersecciones de la gráfica de f. Ya tenemos las intersecciones con y y las intersecciones con x. Y ahora tengo que expresar la función en la forma f de x igual a por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí?
Entonces venimos a las formulitas que ya ideamos. Sabemos que H es lo mismo que menos B sobre 2A y K es igual a C menos B cuadrado sobre 4A. Eso fue lo que habíamos hallado previamente. Pero ¿qué pasa? En este ejercicio aún no sabemos cuánto es A, B y C. Tenemos que escribirlo de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces primero, pues distribuimos, hacemos el producto. X menos 2 por x menos 6. Hacemos este producto notable, ¿no? Que ustedes ya saben, ¿no? Entonces x cuadrado menos la suma de los otros dos, ¿no? Menos 8x más 12. ¿Sí? Y ahí ya lo tendríamos expresado de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces lo que tenemos aquí es que a, ¿cuánto es? 1. Ojo que en la segunda a no es 1, ¿no? Es menos 1, pero bueno. En este caso b es igual a menos 8 y c es igual a 12. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estos resultados de aquí, tendríamos que h es igual a menos b sobre 2a, es decir, a 8 sobre 2, o sea, 4. Y k vendría siendo 12 menos b al cuadrado, b cuadrado 64, sobre 4a, es decir, sobre 4. Entonces k viene siendo 12 menos 16, es decir, k viene siendo menos 4. Entonces ya tenemos h y k, y entonces ya podemos escribirlo de la forma normal. ¿Cómo sería? Sería entonces a, que es 1, por x menos h, es decir, x menos 4, al cuadrado, más k es menos 4, entonces menos 4. ¿Sí? Y ya tendríamos la forma normal. Ahora encuentre el vértice y el eje de simetría. Bueno, el vértice ya lo tengo. Porque ¿cuál es el vértice? El vértice es h, k. Y h, k ya sabemos que es 4, menos 4. ¿Sí? Ahí tendríamos el vértice. Pero nos falta el eje de simetría. Bueno, el eje de simetría es muy sencillo. Es ¿dónde está la simetría de esta gráfica? Entonces, de toda parábola, el eje de simetría, de otra ecuación cuadrática, el eje de simetría va a pasar por el vértice. Y siempre el eje de simetría va a ser de la forma x igual a h. Entonces, en este caso, el eje de simetría es x igual a 1. ¿Por qué? Porque pasa por 1 y es paralelo al eje y. Entonces recuerden que la vez pasada les decía yo, bueno, si yo tengo una recta que es paralela al eje y, su ecuación, a pesar de que no es una función, su ecuación es de la forma x igual a algo. Y ese algo, como tiene que pasar por este vértice, ¿sí? Por este vértice, entonces ese algo es este 1. Entonces el eje de simetría de toda ecuación cuadrática es de la forma x igual a h. Es x igual a h. Entonces, ¿qué pasa? Que el eje de simetría viene siendo x igual, ya sabemos cuánto es h, 4. Bien.
Ahora hagamos una recocha aquí, pero vamos a colocarlo un poquito más ordenado acá. Entonces, vamos a resumir todo lo que llevamos. Tenemos el plano cartesiano. Encontramos que el vértice es 4, menos 4. Entonces lo buscamos. 4, menos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, como por aquí. Aquí estaría el vértice. 4, menos 4. El eje de simetría es la recta x igual a 4. Entonces, este sería el eje de simetría. Sabemos que corta al eje X en 2 y en 6. Entonces pasa por aquí, 2, 3, 4, 5, 6, y pasa por acá. ¿Sí? Este es 2 y este es 6. Y corta al eje Y en 12. Entonces, bueno, corta por acá, bien arriba. Ponerlo aquí en 12. Entonces, esta sería la gráfica. La gráfica sería algo así. ¿Sí? La gráfica de esa parábola sería algo así. ¿Cuál es el rango de la parábola? Recuerden que el rango son todos los posibles valores de la que puede tomar la función como respuesta. Ojo, ¿cuál es el dominio de cualquier ecuación cuadrática? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el dominio de la ecuación cuadrática? Los posibles valores de x, ¿Cómo? los posibles valores de la función, esa de la preimagen, Sí, ¿cuánto sería eso? ¿Cuál sería? de 2 a 6. No, pero es que arriba. No, y todo lo demás que mire, aquí también podría ser. Sí, es que todo lo demás arriba. Recordemos que la ecuación cuadrática tiene esta forma que está así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dominio de algo que tiene esta forma? No tiene ninguna raíz, no tiene nada dividiendo. Entonces, ¿cuál Todos sería el los dominio? reales. Entonces, el dominio son todos los reales. Todos los reales, porque no hay ningún problema, ¿no? X puede tomar cualquier valor. Pero el rango sí es distinto a todos los reales, porque hay valores que Y no puede tener. Y recordemos que cuando tenemos la gráfica, podemos hallar el dominio a partir de su gráfica, ¿no? Entonces, miramos qué valores de Y puede tener esta función. Y esto es lo más bajito que puede estar en Y, ¿no? Esto es lo más bajito que puede estar en Y. Y lo más alto que puede estar en Y es todo. Entonces, todo esto viene siendo el rango. Entonces, el rango viene siendo desde aquí abajo, es decir, desde menos 4 hasta infinito. Y siempre, en la ecuación cuadrática, el rango va a ser desde el vértice para arriba, si A es positivo, o desde el vértice para abajo, si A es negativo. ¿Sí? ¿Es claro eso? Pero recuerden que tenemos una ecuación cuadrática siempre se ve de esta forma, entonces siempre lo más bajito que puede ser es el vértice para arriba, y si fuera de esta forma, pues lo más alto que puede ser es del vértice para abajo, ¿no? Y ahí tendríamos el dominio, el rango, la gráfica, y ya tenemos, y las intersecciones, y el vértice, y todo lo tenemos ya ahí en esta gráfica que coloqué aquí. Tenemos todas las respuestas que nos están pidiendo, a las preguntas que nos están pidiendo. Ah, bueno, nos faltaría solamente en qué intervalos f es creciente y decreciente. Entonces tenemos que ver para qué intervalos la función es creciente. Y recordemos que se habla de función creciente si en el intervalo la función siempre crece.
¿En qué intervalo la función es creciente? ¿Quién me puede decir eso? ¿En qué intervalo la función es creciente? Profesor, ¿no sería desde el 4 en adelante? Desde el 4 en adelante, efectivamente. Desde aquí, fíjense, desde este punto, la función siempre va para arriba. Entonces, efectivamente, de aquí en adelante, hacia allá, es creciente. Todo este pedazo de aquí, a partir del eje de simetría o del vértice hacia la derecha, es creciente. Entonces va a ser creciente desde el 4 positivo hasta el infinito. ¿Y en qué intervalo va a ser decreciente? Desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4. Desde menos infinito hasta 4. ¿Por qué de 0? El hecho de que yo haya pintado hasta aquí no quiere decir que hasta ahí llegue la gráfica, ¿no? Recuerde que esto aquí va para allá, ¿no? Ah, profesor, se la pintó mal, profesor. Hombre, pero es que es una gráfica. Yo no, ¿cómo va a pintar hasta menos infinito? Bueno, entonces graficó mal. No, no grafiqué mal. Claro que sí, profesor. Todo esto va para la izquierda. Todo uno tiene que saber lo que es un bosquejo de una gráfica. Y también uno tiene que saber cómo hacer un bosquejo, una gráfica, profesor. Esta gráfica va mal. Si usted me hace así un poquito más abierta, sí entiendo. No, pues es que ahí es problema de la persona que lo está viendo. Todo el resto de los compañeros entendía que iba hasta menos infinito. Profe, con todo el reto, si todos están callados y el que hablé fui yo y Rafa. ¿Quién no Mira, papi, usted no entendía? tenía entendido. ¿Quién creía que solo llegaba hasta el 0? ¿Quién de ustedes creía que Bueno, igual, solo profesor, llegaba? yo entré tarde y participé, no sé. Solo creía Joseph. Solo creía. Joseph fue el único que dijo que era hasta el 0. No, pero si se le entendió, si se le entendió. Todo el mundo entendía que iba hasta menos infinito. Hasta Jairo Sí. lo había dicho. Claro, claro. Bien. Y que está Jairo, el culo pesado. Entonces, ya tenemos ahí creciente, decreciente. Tenemos todo. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer, de todo esto que acabamos de hacer, aparte del hecho de que no grafique hasta menos infinito? ¿Cuándo subirá el video de la clase? No, profe. De ahorita o mañana. Bueno, Quedé rápido, mi pelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a hacer esto mismo que acabé de hacer, pero con el otro ejercicio, ¿sí? Mire, yo voy a, con este otro, con el de aquí abajo. Es más, voy a regalarles este pantallazo que está aquí, se los voy a poner ahí en el WhatsApp para que ustedes se inspiren. Esto es un desorden a propósito, es un desorden para que ustedes tengan que pensar cómo ordenarlo. Bien, entonces esa es la idea. Voy a pegarles allá. Voy a dejar de grabar. ¿Dónde están ustedes?